Cada vez que hay que titular algún mensaje o algún espacio como esto, en lo particular no me es fácil, pero sí entiendo que es un disparador para poder traer a memoria frases, palabras que nos pueden hacer construir. Quizás de todo el mensaje usted se acuerde de uno y eso va a ser fantástico y va a ser relevante, pero por supuesto es todo lo que gira en torno o todo lo que se construye, todo lo que hacemos desde este lugar, simplemente es para alertar y para seguir construyendo, porque es el Espíritu quien nos trae revelación y quien nos hace madurar. Así que, no sé si la invitación, pero sí le animo a que se relajen esta tarde, que si quiere anotar, anote, si no, está perfecto también, pero que se relaje para poder disfrutar, para poder escuchar la voz correcta, para poder discernir y retener lo que en este tiempo usted necesita o necesitamos como cuerpo. Estamos alertándonos y necesitamos, y sobre todo en estos momentos tan difíciles, estar alerta desde el Espíritu. Obviamente, y por supuesto no es nuestra intención gestionar ni manipular, pero sí me gusta siempre invitarlo a que se relaje, a que tome este espacio como, no de entre casas, sino que le dé la relevancia y la importancia, pero cuando estamos relajados, entendiendo que somos cuerpo, todas las cosas fluyen desde el Espíritu. Así que usted me va a ayudar en esta tarde a poder construir juntos, por supuesto. De nuevo, como le decía, no es fácil para mí titularlo, pero como poder traer a memoria eso, así que si usted quiere anotarlo y si no, lo puede ver después en YouTube y si no, se lo pierde. Pero sí, no quiero hacer una autorreferencia, pero me gusta poder compartir lo que el Señor primero me habló a mí y lo que uno está vivenciando, porque no es fácil decir, o no es lo correcto decir, algo no me gusta cuando no lo probé. ¿A alguno le pasó eso? En casa, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mondongo, y decían, no, qué asco, no me gusta. Y nunca lo habían probado hasta que probaron el mondongo. No les gusta, pero ya por lo menos lo probaron. Así que hoy por lo menos intente escuchar, intente estar atento porque el Señor nos quiere hablar. Y de nuevo, todo lo que hoy pueda compartir de verdad que fue primero para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia. Y si bien no quiero ser autorreferencial, quiero contarle que esto ha sido y es un camino en el cual estamos transitando y en el cual el Señor nos está hablando mucho y nos está permitiendo crecer, instruirnos, madurar, caminar, pero siempre en el temor del Señor. Así que cada palabra que pueda salir de mí, usted tómela del Señor. Y lo que no, lo desecha. Eso tenemos una hermosa posibilidad y privilegio de hacerlo. Así que quiero ir un poquito atrás en el tiempo y algunos me pueden ayudar en esto cuando se nos decía que la vida cristiana era una universidad. ¿Cuántos recuerdan esto? En la universidad donde había que aprobar materias. Y toda la vida fue enseñado para ese tiempo o en ese tiempo que la vida cristiana era una universidad. Y uno siempre estaba a ver cuántas materias tengo que aprobar para titularme como cristiano, como hijo de Dios. Y a veces venía la mano dura, y a mí me ha pasado, y seguramente mi mamá me está viendo, y se lo voy a... que uno decía, bueno, estoy transitando la materia del amor, así que voy a amar a todos, y voy a abrazar a todos, y de pronto había un chispazo con alguien, tengo que volver a probar la materia, reprobaba y volvía. Y era como una crisis todo el tiempo de aprobar y desaprobar. Y en lo particular me había pasado eso mucho tiempo, en donde creía que Dios era una universidad y uno iba, aprobaba materias y cuantas más aprobaba, más cristiano era, más hijo de Dios era. Y a veces la frustración de tener que volver a aprobar o que alguien decía, no aprobaste la materia del amor, así que Dios te va a poner a alguien para que ames. Y a veces uno no tenía ganas de aprobarlo porque entraba en esa crisis. Me acuerdo que mi mamá me decía, no trabajás, no tenés que mantener una casa, lo único que te pido es que apruebes tus materias y no te lleves ninguna. Para vos, mamá. No me llevé ninguna.
Así que la invitación o el título, como usted quiera en esta noche tomarlo o así recordarlo, es reprobados o reaprobados. Y en esta tarde hablar de esto, de que usted y yo no fuimos creados ni pensados para una universidad del cristiano, para una universidad del Hijo de Dios, en donde tenemos que pasar la vida aprobando la materia del egoísmo, la materia del orgullo, la materia del amor, la materia del enojo. Y una vez que apruebo la materia del enojo, pareciera que ya está, ya lo probé, ya no hice más nada, ya no hago más nada, ya está, ya probé, así que nada me va a afectar. Y cuando caemos, entramos en la crisis de tener que volver a supuestamente transitar esa materia. Como dijo un pastor amigo, Vila, usted se cae, se levanta, se limpia, siempre con hidalguía. Porque en la vida nos pasa esto, caminar, caernos, pero hay que levantarse, limpiarse el polvo, limpiarse la mugre y volver a levantarnos siempre hacia adelante. El tiempo en el que nosotros tardamos de estar tirados en el piso es en el tiempo que nosotros perdemos para seguir manifestando a Cristo. ¿Cuántos me acompañan? A ver si se escucha ruidos a Biblia. Hechos 9, del 4 al 9. Ya no se escucha más el ruido de la hojita. Yo tampoco lo tengo, ¿no? Pero Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 9. Hay unos versículos que nos cuentan una situación en la que vamos a charlar un poquito en esta noche, una historia muy conocida, una situación muy conocida, pero que nos va a poder ayudar a entender esto de qué es reaprobados. No solamente aprobados, sino reaprobados. Es como cuando dicen, ¿estás flaco? No, estoy re flaco. O sea, es como un poco más. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero abrió los ojos y estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Y en esta noche quisiera dejarnos algunos conceptos o algunas ideas que de nuevo, no son autorreferenciales, pero como somos cuerpo, lo que a mí me pasa, a usted también le va a pasar. Así que podamos en estos minutos poder trabajar juntos y descubrir hacia dónde el Señor nos quiere llevar a su madurez. Y cualquier duda, pregunta, al final de la reunión, habla con el pastor y le pregunta. Hace unas semanas hablando con alguien me decía, Fede, no hay que rendir materias, las materias van a estar siempre. Egoísmo 1, orgullo 1, orgullo 2, orgullo 3. Vio como en el colegio teníamos matemática 1, matemática 2. La vida no se trata de aprender materias, de cursarlas y se terminó, no las vuelvo a cursar más, sino que esas, a lo que llamamos materia, a lo que llamamos situaciones que se nos presentan, nos permiten crecer, madurar, expresar a Cristo y prepararnos para lo que se viene, que es mayor, por supuesto. Entonces la cuestión acá no es cuánto apruebo, sino dónde estoy parado, desde dónde miro las situaciones, desde cuánta madurez, desde cuánta expresión, de cuánto Cristo hay en mí para poder transitar y crecer en eso. Todo lo que en estos tiempos, porque generalmente en los primeros meses o los primeros días del año, ¿cuántos hacen agenda, se proyectan para el año? Bueno, este año 2024 prometo salir a correr. Yo, por ejemplo, hace 7 años que vengo haciendo lo mismo y nunca he salido a correr. Este año prometo venir todos los miércoles. Bien.
Todos fuimos llamados a un mayor entendimiento. Y a veces las promesas y a veces las autopruebas nos frustran. Por eso es importante poner nuestra mirada en donde tiene que estar. Fíjense la situación. Saulo escuchó una voz. Dice el versículo 5. Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y contestó la voz. Dice, no es la voz argentina, era la voz del Señor que estaba contestando. Solo la voz, solo una voz, el sonido de una voz. Así que nuestro desafío en los próximos días es pararnos en escenarios mayores. ¿Por qué en un escenario? Porque uno cuando está en un escenario ve el resto por debajo, ya está en una posición aprobada, en una posición por encima, madura, crecida. Y si uno lee esta historia y lee esta situación, pareciera que fuimos llamados a estar en el piso. Vio que la cuestión acá es que Saulo se cae, hasta que no se cae no había pasado nada. O sea, pareciera que nos tenemos que caer para escuchar la voz. ¿Y sabe qué? Sí, a veces sí, uno tiene que estar no tirado, pero sí caído, porque Saulo no perdió el tiempo, estuvo tirado, pero se levantó. Y fue en ese lugar, en ese momento, en esa situación, en ese piso, en ese suelo donde él estaba quizás dolorido, quizás solo, quizás con incertidumbre, donde escuchó una voz, donde escuchó su voz. Por eso quisiera considerar algunos puntos para que podamos entender esta situación y este hermoso pasaje. Primero es lo que dice el versículo 4. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía. Lo primero que pasa acá es que Saulo se cayó al piso. Y después de que se cayó y estuvo en el piso, oyó. El Señor nunca va a permitir que estemos más hundidos de los que podemos estar. Eso lo dice, las Escrituras así lo dicen. Ahora, en ese momento de dolor, de soledad también, porque cuenta que el resto no entendía. O sea, si él no entendía, el resto que estaban con él entendía menos. Sin embargo, ahí en ese lugar fue donde escuchó una voz, donde escuchó su voz. Y evidentemente el Señor a veces quiere darnos como un golpecito para llamarnos la atención, ¿sí? Como una cachetada en el espíritu. Bueno, no sé si así, pero llamarnos la atención, porque hay tanto amor, porque hay tanta necesidad de que estemos en Él, y no para llamarnos la atención, sino simplemente por amor, por amor. No me imagino en ese momento a Saulo tirado en el piso, chinchudo, diciendo, oh, ¿por qué tengo que estar acá? ¿Por qué me caí? ¿Por qué no usaste otra forma? ¿Por qué? Sin embargo, lo que hizo fue accionar y decir, y contestar a esa voz. Contestar a esa voz. No a preguntar a nadie, no buscar a nadie. El pastor en algún mensaje dijo, lo primero que hay que hacer es preguntarle al Señor. Lo primero que hay que hacer, antes de consultar, Señor, es lo correcto, Señor, es esto. Y él contestó y respondió solo a una voz. No hubo un cónclave, a ver qué les parece, muchachos, quién está hablando, qué habrá pasado, o denme una mano, a ver, levante. No, fue una situación totalmente ajena a lo que uno a veces está acostumbrado o haría a levantarse a pedir ayuda. Él primero respondió a esa voz, respondió a ese sonido. Aún en la situación de duda, adversa, difícil que debe haber estado pasado. Porque si bien somos espirituales, no estamos ajenos a pasar situaciones. ¿Cuántos están pasando situaciones raras por lo menos? Sí, claro que sí. Y es normal, es normal. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar allí? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en la duda? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicarle a la situación, al problema, a la cuestión?
¿Cuánto vamos a dejar de escuchar la voz? ¿Cuánto vamos a preguntar y no dejar que el Cristo en el que estamos sea quien nos direccione? Lo segundo que pasa en esta situación, o el segundo concepto, la idea es lo que dice el versículo 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se levantó. Fíjense que no dijo, bueno, pobrecito, se cayó, le vamos a dar la vista, que se levante, le vamos a dar ropas nuevas y un caballo nuevo. No, tirado en el piso. En ese momento y en ese lugar era lo más bajo. La voz le dice, ahora levántate. Y no le dice, bueno, levántate porque tenés que hacer, dice, levántate. Entra, o sea que hay una acción de moverse y después estarán las directivas. Primero levantarse, primero obedecer y luego el Señor nos irá guiando. Ahora imagínense a Saulo tirado en el piso y yo y pienso en un hombre rudo, en un hombre duro, de camino, de andar, pero no me imagino gritando, bueno, a ver muchachos, estoy tirando, ¿quién me tira una virome para anotar a ver qué me dice la voz? O a ver, esperen que voy a escuchar. No, se levantó sin saber qué tenía que hacer, pero lo primero que hizo fue levantarse por escuchar y obedecer a esa voz. Voy a mencionar de nuevo al pastor, en un momento utilizó la palabra premura y la tuve que buscar en el diccionario, porque no la uso siempre. Y la palabra tiene un significado varios: aprieto, apuro, prisa, urgencia e instancia. Así que Saulo en ese momento no se levantó solamente apurado, se levantó con premura. Apurado, con prisa, pero urgente. Y la palabra urgente nos lleva inevitablemente a la alerta, a lo importante. En los momentos en los que estoy en el suelo, en los momentos en los que parece que estoy mal, es difícil la cuestión en la que estoy, como desaprobado, es cuando necesitamos accionar con urgencia, dándole importancia y relevancia a la voz que nos está hablando. Esto es ni más ni menos que achicar los tiempos de cuánto voy a estar tirado en el piso, de cuánto voy a estar con la ropa sucia, levantarme con hidalguía, llorar, preguntar, dudar, pero siempre ir al Señor y levantándome, caminando hacia adelante, siempre con premura, siempre con urgencia. La indicación siempre fue levántate, movete y recién ahí doy las indicaciones. Casi como un manual a estudiar. Son 3 pasos. Levántate, movete y te daré indicaciones. El tercer concepto que está en el versículo 7 dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Y acá donde usted y yo vamos a construir un poco más que sobre el resto, porque en realidad habitar en el cuerpo, habitar en el Señor, ser cuerpo, habitar como cuerpo, tiene una gran responsabilidad, por supuesto. Hay poder en el acuerdo, hay poder en el cuerpo, hay poder en los vínculos. Pero también tenemos que entender que muchas veces la voz que nosotros escuchamos para otros es un sonido. Fíjense que en esta situación quienes rodeaban a Saulo decían, había un sonido, había un ruido más que un sonido. Sin embargo, para Saulo era una voz. Y a veces en las situaciones o en las temporadas que estamos pasando y que para nosotros es una voz, para el resto puede llegar a ser un ruido. Sin embargo, fíjense que la acción es la siguiente. Saulo escuchó una voz, el resto escuchó un sonido.
Sin embargo, Saulo escuchó y obedeció la voz, no al ruido que escuchaban el resto. Por eso la importancia de ser cuerpo, de habitar en él como cuerpo, porque en el cuerpo escuchamos todo lo mismo. Caminamos hacia el mismo lugar, andamos como cuerpo, nos movemos como cuerpo, habitamos juntos. Habitar significa eso, estar en un mismo lugar, con un mismo pensamiento, con un mismo espíritu. Si no, solo viviríamos. La voz, a veces, para nosotros es una voz audible, para otros es un chiflido, un ruido. A nuestros hijos, cuando estamos con mucha gente, ellos saben que cuando yo hago un ruido, tampoco soy un gran chiflador, pero saben que cuando yo chiflo de una manera particular, ellos se dan vuelta porque es papá. Y cuando escuchamos esa voz, que es la que el Señor, la que a través del Espíritu entendemos, es como ese chiflido. Sabemos que es el Señor y que no son ruidos. Y a veces nos rodeamos de ruidos. Y no por una mala intención, sino porque es, de nuevo, es siempre al Señor, siempre a su voz. Esa canción que cantaba es tu voz que me cautiva. Es la voz del Señor cuando nos cautiva. Y cuando nos cautivamos no hay posibilidad alguna de prestar oído o prestar mirada a otro lugar que no sea el Señor. Porque esa voz siempre nos va a guiar a lo correcto, siempre nos va a guiar al diseño original, siempre nos va a llevar y nos va a referir a escenarios mayores de los que ya estamos, a madurar, a una expresión pura y exclusiva de Cristo en nosotros. Saulo se levantó y en ningún momento dice que lo ayudaron. Cuando el Timo era más chiquito, porque tampoco es un adulto, pero cuando era chiquito y no quería el jardín, él iba y entraba y se tiraba en el piso y se tiraba así, y de chinchudo. Y la señora lo dejaba ahí y nadie lo iba a levantar hasta que él reflexionaba o se cansaba y se paraba solo. Y a veces uno está tirado en el piso diciendo, ay, que alguien me levante, o no quiero, y pataleche. Sin embargo, y así, aunque parezca duro, es pérdida de tiempo. No estamos en momentos para perder el tiempo, estamos en momentos para accionar, porque así lo requiere no solo la vida en Cristo, sino en Cristo mismo. Todo lo que se nos ha asignado y se nos ha dado en este tiempo requiere una acción rápida, requiere una atención rápida. Saulo se levantó sin pensarlo, se puso de pie y recién ahí, cuando encaminó, lo acompañaron. Fíjese la importancia que también tiene que cada uno entienda que nuestro accionar, nuestra decisión impacta, tiene un eco en nuestro entorno, en nuestro alrededor, nuestras generaciones, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Por eso me gustó lo que dijo Duber, mándelos, lárguelos, porque todo lo que hacemos, generamos en este lugar, tiene un alto impacto en nuestras generaciones. Así que no hemos sido llamados para aprobar materias, no hemos sido llamados para buscar un certificado de buen cristiano, sino hemos sido llamados a expresar a Cristo, pero inevitablemente para madurar, para tener un mayor entendimiento, tenemos que transitar y reaprobar todo lo que día a día se nos presenta. Nuestra oración diaria es, Señor, ¿qué tenés hoy para mí? ¿Qué tenés hoy para mi familia? Que todo lo que se agendó en lo eterno para mí o ha sido diseñado, que sea cumplido y que yo no sea impedimento. Y si me tengo que levantar y limpiar la ropa para escuchar esa voz, que así sea. Porque no es negocio escuchar otra voz, no es negocio escuchar ruido, no es negocio ni es rentable que usted y yo perdamos tiempo en buscar posibilidades o mayores o mejores escenarios en vínculos que no nos edifican o que no nos hacen bien. El capítulo 9, los versículos 22 al 26, cuenta lo que pasa después. ¿Sí? Fíjese que
Saulo se cae, está en el piso, no hace chinchudo, no se enoja, no pregunta, simplemente obedece, escucha, se levanta y camina y hace para lo que fue llamado. Pero dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después los judíos conspiraron para matarlo. Parecería, lo que decimos al principio, que ya la materia, como nos habían enseñado en algún momento, ya estaba aprobada. Entonces, ¿por qué Saulo iba a tener, o Pablo iba a tener que volver a pasarla difícil? Porque el Señor nos quiere llevar siempre a mayores escenarios y dejar de ver lo que ya vimos como lo aprobé, sino verlo con madurez, verlo desde otro lugar. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando parecía que todo estaba aprobado, cuando Saulo podría haber dicho, bueno, ya está, después de esto, quedar ciego, que me caí, ¿cuánto más? Sin embargo, había otro escenario, porque la madurez nos lleva a eso, a ir reaprobando, para ir creciendo, ir madurando. Siempre hay nuevas temporadas, y las nuevas temporadas requieren esto, no desenfocarnos. Y a veces cuando nos desenfocamos y escuchamos ruidos y no la voz, es necesario estas cuestiones, estar no en el piso, pero sí limpiarme por algún tropezón, alguna caída, que el Señor pueda volver a traernos hacia su diseño original. Así que el desafío en esta noche a través de las Escrituras es esto, que nuestra mirada, nuestros oídos puedan estar puestos solo en su voz, solo hacia su voz. Y si usted vino con alguna situación, si usted vino con alguna crisis, si usted vino con alguna frustración, luchando con algo hace tiempo, luchando con pensamientos, luchando con emociones, con sentimientos, aún con el pasado, el Señor está diciendo solamente escúchame, escucha mi voz, porque ahí hay un lugar seguro, porque los escenarios que son mayores necesariamente tienen que ser atravesados. Fíjese lo que dice el versículo 31. Porque pareciera todo malo, pareciera como que es de golpe en golpe, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque es como que humanamente siempre buscamos un resultado o buscamos un hasta cuándo. Sin embargo, la verdadera madurez, el mayor entendimiento, el Cristo aumentado en nosotros es cuando no apruebo, no reapruebo, sino cuando lo miro a Él, cuando estoy en Él todo el tiempo, cuando transito, cuando camino mi vida por y para Él, caminando, haciendo oídos sordos a los sonidos y escuchando solo su voz. Y que Cristo absorba en mí todo lo que tenga que absorber. Y de verdad que parecería fácil, pero no lo es. Pero justamente ahí está nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Por eso es una responsabilidad corporativa. Por eso ser cuerpo es una responsabilidad de todos. No es del pastor, no es de la pastora, es de todos. Ser parte, ser cuerpo. Hay una gran responsabilidad. Dice el versículo 31, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Si usted y yo entendemos esto, que todo es por el Espíritu, en el Espíritu, vamos a dejar de ver la vida en el Señor como una escuela, como una universidad para probar o para creernos aprobados, cuando solamente tenemos que entendernos como diseño eterno en el Señor. Y en esta noche, como siempre suelo hacer cosas raras, usted me va a permitir hacerlo también hoy.
y sernos cuerpo, no comenzar un año porque parecería que ponemos una fecha, pero sí, ¿qué le parece si oramos los unos por los otros en esta noche? Pero no busque a su esposa, a su hijo, sino en el compromiso de buscar a alguien y decir, este año me comprometo, pongo en mi agenda, en mi celular, lo que sea, en no solo orar por vos, sino en escucharte, en orar, en comprometer, en recordarte y estar los unos por los otros, ser cuerpo. Esto no es menor porque hay un gran impacto espiritual cuando nos ponemos de acuerdo, y más en una situación o en un tiempo donde todo es individualista, donde todos pechan o corren para el lado que mejor les conviene. Los hijos, el cuerpo, Cristo y nosotros en Él es lo que permanece. Así que con el perdón de los que nos están viendo, y por ahí lo puede hacer en su casa también, ¿le parece si busca, y es más, busque a un niño si tiene que buscar un niño, a un joven, un adolescente, y oramos en este sentido? Señor, me comprometo a ser cuerpo, no a orar por mi hermano, a ser cuerpo, a estar en él ambos. Y si veo que hay muchos ruidos, a poder ayudarnos a escuchar solo su voz. ¿Qué le parece si hacemos ese movimiento? Buscamos niños, buscamos adolescentes, buscamos a nuestros ancianos y aprovechamos este espacio para orar unos por los otros. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Me acompaño? Bueno.